Muy bien, muchas gracias Osvaldo. Muy buenos días, queridos hermanos presentes aquí en el salón de la iglesia y también por medio de Zoom. Sin duda no hay mejor manera de comenzar una nueva semana que hacerlo conforme a como el Señor lo pidió. Conforme a como el Señor lo pidió y lo anheló, ¿sí? Ese anhelo profundo de poder ser recordado por sus discípulos, por los hijos de Dios, a medida que pasaban los años y a medida que pasaron los siglos y hasta el momento en que el Señor Jesucristo nos venga a buscar, ser recordado a través de los símbolos del pan y de la copa. Pensaba mucho en los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro hermano José Carbonell en estos 2 días, viernes y sábado, acerca de nuestra posición como mayordomos, como administradores de todo aquello que Dios nos ha dado. Pensaba que quizás para el mundo pueda ser una tarea de bajo nivel, como administrar algo que le pertenece a otro. De alguna manera uno ya queda subordinado a una voluntad superior. Y es que entendemos que siempre será así y que será lo mejor que nos puede suceder, porque esa voluntad superior siempre tiene pensamientos de bien hacia aquellos que hemos sido encomendados en esta tarea de ser administradores de los bienes y de todo lo que proviene por parte de Él para nuestra vida. Pero también pensaba en todo aquello que también somos en Cristo, todo aquello que somos en nuestro Salvador, en esta posición única que tenemos, que no la hemos obtenido, que nos ha sido dada, que nos ha sido otorgada. Y hay 2 pasajes que quisiera compartir en esta mañana. Y el primero de ellos se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 7 al 11. El primer pasaje que vamos a compartir en esta mañana, Isaías 53, versículos 7 al 11. Interesantes los 2 primeros versículos que vamos a leer, 7 y 8. ¿Fue la razón o fue el elemento o fue la escritura utilizada para que un hombre allí en el libro de los Hechos conociera a Cristo como su Salvador? Aquel funcionario etíope que regresaba desde Jerusalén a su tierra y siendo encontrado por Dios por medio de un instrumento de Dios para tal fin, como lo fue Felipe, leía precisamente este pasaje que vamos a leer en la mañana, o por lo menos los 2 primeros versículos, 7 y 8, y no comprendía, no entendía, no sabía a quién se refiere. El profeta habla de sí mismo o habla de otro. Y entonces Felipe dice, ¿quieres que te cuente? ¿Quieres que te explique? Y comenzando desde esta escritura le explicó a aquel funcionario todo acerca del Salvador. Y lo primero que comprendió aquel funcionario fue nada más y nada menos que la rendición completa de su vida. Y lo primero que pidió fue ser bautizado. Es decir, inmediatamente aquel hombre comprendió que el paso siguiente a su comprensión, entendimiento y entrega de su vida a Cristo como Salvador, el paso siguiente era la obediencia. No había un tiempo intermedio, sino que para él era algo urgente, por cuanto no volvería a ver nunca más a Felipe seguramente, y volvía a su pueblo, a su nación, para contarles a otros acerca de este gran Salvador. Dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje central en la profecía de Isaías es uno de los pasajes o una de las piedras de tropiezo para el pueblo de Israel aún en el día de hoy. Es uno de los pasajes que en las sinagogas ya no se leen, por más de que hayan tratado de forzar el sentido, diciendo que esta expresión de Isaías del capítulo 12, 13 hasta del capítulo 52, 13 hasta el 53, 12, por más que ellos intenten darle un sentido nacionalista y personal, decir que todo este sufrimiento se refiere a todo lo que habría de padecer el pueblo de Israel a través de todos los años, a través de todos los siglos, es una explicación forzada para voluntariamente querer negar algo que es inevitablemente claro a los ojos de todos aquellos que leen esta porción. Esto no se refiere a un grupo en conjunto, esto no se refiere a un grupo de personas, esto no se refiere a un pueblo o a una nación, esto se refiere a una persona puntual, a alguien que vino a este mundo a cumplir una tarea, a alguien que vino a este mundo a cumplir una función, a alguien que por obediencia, pero también por voluntad decidida, a alguien que por amor, pero también por misericordia, contempla a la humanidad, contempla en primer lugar a este pueblo escogido por Dios aquí en la tierra, como fue el pueblo de Israel, y sabe que lo que principalmente necesita no es más religión, sino que lo que necesita es el perdón. Y lo que necesita es la misericordia de Dios, para poder ser aquello para lo cual había sido llamado de entre todas las naciones, la más pequeña de todas, ser luz a las naciones y ser testimonio para los gentiles de lo que significaba que Dios fuese el centro de su vida, que Dios fuese el centro de su razón de ser. Interesante la manera en que Isaías describe. Hay algo que no podemos saber y es la manera en que fue inspirado por el Espíritu Santo. No sabemos si él lo vio anticipadamente, no sabemos si él lo contempló anticipadamente. No sabemos si Isaías simplemente recibió esta revelación en voz audible y el Espíritu Santo hablando de él, o por medio de la comunicación del Espíritu a su Espíritu, contándole aquello que sería la experiencia del Salvador esperado, el Salvador deseado. No lo sabemos. Lo que sí creo es que Isaías tiene que haber quedado absolutamente absorto ante esta gran revelación recibida por parte de Dios. Y entonces comprender que aquel esperado, aquel deseado, venía con un propósito muy distinto al cual podían aspirar aquellos que con un espíritu nacionalista pensaban que solamente vendría por medio de la fuerza, por medio del poder o por medio de la espada, libraría a un pueblo que necesitaba ser liberado. Y Dios miraba más profundamente y sin duda que sabía que este pueblo necesitaba ser liberado del yugo del opresor. Pero había un yugo mucho más grande, una opresión mucho mayor, y es la opresión del pecado en el corazón de las personas. Es la opresión de la maldad en el corazón del hombre. Es la opresión, sin duda, de aquel que vive lejos de Dios. Esta era la condición de este pueblo. Pero este Salvador tendría estas características. Un Salvador que sería angustiado. Un Salvador que sería afligido. Un Salvador que ante la provocación no abriría su boca para responder de la misma manera. Un Salvador que como un cordero fue llevado, no fue tironeado, llevado a los tirones y él oponiéndose para no llegar a ese punto, sino que fue llevado, fue conducido al matadero. Y en esta figura de oveja, delante de sus trasquiladores, aquellos que utilizarían sus manos
para efectuar en él, en su cuerpo, todo lo que conocemos acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice que él enmudecería y no abriría su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esta frase es interesante porque habla acerca de lo injusto del trato de aquellos que trataron al Señor Jesucristo. Una cárcel o por unas pocas horas encarcelado y puesto en medio de todos aquellos que lo miraban y que lo juzgaban y que emitían un juicio no de valor, sino un juicio totalmente equivocado en cuanto a su persona. Dice que por cárcel y por juicio él fue quitado. No solamente quitado de en medio de sus discípulos, porque fue literalmente esto lo que sucedió, sino que fue quitado de la vista de todos aquellos que lo habían visto hacer el bien y lo habían visto hacer milagros y lo habían conocido. Fue quitado de la vista de todos aquellos y encerrado en un círculo mucho más pequeño de jueces que juzgaron erróneamente y que dictaminaron un veredicto totalmente equivocado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Hay dos interpretaciones en cuanto a esta expresión, y su generación, ¿quién la contará? La primera interpretación indica en cuanto a la generación contemporánea del Señor Jesucristo. Aquellos que pudieron verlo en todo su despliegue. Aquel pueblo que tuvo la posibilidad de contemplar a Dios hecho hombre, ya tomando una decisión, ya emitiendo un juicio, ya no sería contado como generación de Dios, sino que sería contado como aquella generación que quedó expuesta al juicio de Dios por haber rechazado al Salvador. Pero también habla acerca de la generación en cuanto a genealogía. El Señor Jesucristo, humanamente hablando, ya no tendría una descendencia, porque en la flor de su vida sería quitado de esta tierra y ya no tendría posibilidad de tener una descendencia como cualquier hombre aquí en esta tierra. Ya no habría generación que se contara a partir de él. Cuando uno ve la genealogía del Señor Jesucristo, puede contar la genealogía o el linaje, se cuenta tanto de aquellos de los cuales descendemos y aquellos que descienden de nosotros. Y humanamente hablando, el Señor Jesucristo sí tuvo un linaje en cuanto a su descendencia. Cuando leemos toda la genealogía del Señor Jesucristo, comienza en un punto, comienza en Adán, en otro punto comienza en Abraham, y de allí en adelante se van contando todos aquellos hasta que lleguen a la persona de Cristo. Pero humanamente hablando, después de él, no hay una genealogía humana, no hay una genealogía de sangre. ¿Quién la puede contar si fue quitado de la tierra de los hombres? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Una cosa es lo que podían decir los hombres en cuanto a un linaje que ya no continuaría en cuanto a su humanidad como hombre aquí en esta tierra. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Y dice que la condición para que el Señor Jesucristo vea linaje o vea descendencia ya no es una cuestión de sangre, sino que es una cuestión espiritual. Cuando haya puesto, dice Dios, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquel que sería clavado en una cruz, su generación, ¿quién la contará? Dicen los hombres. Y Dios dice otra cosa. Dios dice que aquel que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que triunfó sobre la muerte, se levanta vencedor. Y lo primero que ve es el linaje. Lo primero que ve es
el fruto de la aflicción de su alma. Porque a los primeros que comienza a ver y a buscar es precisamente a los suyos. No hay ningún registro, no existe registro en la Biblia de que el Señor Jesucristo, luego de haber sido levantado de la muerte, se haya presentado delante de aquellos que no eran creyentes o que no fueran hijos de Dios. No hay registro en la Escritura de aquel que estuvo 3 días en la tumba y fue levantado por el poder del Espíritu Santo, por voluntad del Padre, y presentado como hijo de Dios, haya sido visto, contemplado por aquellos que no quisieron tener nada que ver con él y con aquellos que no le conocieron. El Señor Jesucristo se presentó, entonces sí, a su linaje, se presentó al fruto de la aflicción de su alma. Y vemos en el relato de la Escritura, especialmente en los Evangelios, en la manera que el Señor Jesucristo se fue presentando a uno y a otro, a María, a los discípulos en el aposento alto, a los 2 del camino de Maús, a 500, nos dice el relato de la palabra de Dios, y todos aquellos que lo fueron conociendo, fueron siendo confortados y confirmados en esta nueva posición que tienen delante de Dios. A Pedro le dijo en alguna oportunidad, antes de que lo niegue, antes de que lo niegue delante de las personas, le dijo, bueno, Pedro, vas a pasar por todo esto, yo oré por vos, para que tu fe no falte, pero recuerda algo, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Creo que Pedro no entendió en ese momento lo que el Señor le estaba diciendo. Creo que Pedro no comprendió cabalmente el peso y la responsabilidad de estas palabras. Inclusive cuando Pedro es restaurado a su función y a su tarea de ir y ser el vocero de aquel grupo, el apóstol que utilizaría las llaves para abrir el reino de Dios a judíos y a gentiles, no comprendía cabalmente aquello de y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué significaba esto para Pedro? Vayamos a 1 Pedro, por favor. Capítulo 2. Versículo 9. Seguramente que Pedro tuvo que pasar un tiempo de proceso en su mente, en su corazón, para recordar nuevamente todas las cosas que el Señor le dijo. Y años después se le escribe esta primera carta. Una carta de ánimo, una carta de ayuda, una carta de confirmación a aquellos que seguramente se estaban preguntando por qué si eran hijos de Dios estaban pasando por toda esta situación de persecución, de tener que dejar su pueblo, de tener que dejar su casa, de tener que dejar su familia, de irse a lugares desconocidos. Y en esta diáspora, en esta dispersión de creyentes por todos lados del mundo conocido en ese entonces, Pedro les escribe esta carta porque los contempla de la misma manera en que, sin duda, el Señor los contemplaba. Y él también anciano, y él también pastor, aprende de aquel príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, y entiende la necesidad que tiene de confirmar a aquellos hermanos, y seguramente que aquí entendió plenamente lo que el Señor le pidió a él. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, confirma. ¿Qué era confirmar para él? Era llevarles al pensamiento estas palabras que animarían a cualquier cristiano, a cualquier creyente, en cualquier situación difícil que le toque vivir. Que se reconozcan y se vean tal como Dios los ve. Que puedan comprender que esto que vamos a leer no surgía de ellos, sino que había sido dado por aquel que, habiendo pasado por la muerte de cruz y habiendo muerto por ellos, en favor de ellos, para perdón de sus pecados, serían contemplados como el fruto de la aflicción de su alma, y sería el linaje que el Señor vería a partir de allí, ese linaje espiritual al cual pertenecemos cada uno de nosotros, queridos hermanos.
Pero es necesario que aquellos que vamos a leer este pasaje, no se trata de percibirnos, sino que se trata de reconocer lo que somos en Cristo. Miren, hoy esto de la autopercepción es algo que se utiliza muchísimo para que cada uno pueda definir y quiera definir lo que es delante de la humanidad. Y lo que no piensan es que también lo que están haciendo es definirse delante de Dios. En esta autodefinición uno puede ser hoy en día lo que quiera, cualquier cosa, desde un mueble hasta un animal. Y en el medio todas las variantes que se nos ocurran. Pero no se trata de cómo yo me percibo. Se trata fundamentalmente de cómo Dios me considera, de cómo Dios me ve y de cómo Él dice que yo soy para Él. Y Pedro confirma con estas palabras a aquellos hermanos que necesitaban en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo de dolor, en medio de un tiempo de persecución, necesitaban verse tal como Dios los veía. Y entonces dice, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice en el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro se encarga con expresiones categóricas de afirmar lo que cada uno de nosotros somos, no como nos percibimos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y cada una de las expresiones que toma él son expresiones inmensas que tenían que ver mucho con la cultura y con la forma de ser, no solamente del pueblo de Israel, sino de la cultura de aquel entonces. Expresiones que quizás en este tiempo para el hombre común no tengan mucho sentido o mucha aplicación. Pero cuando lo entendemos bíblicamente, entendemos lo que Pedro quiso decir, la grandeza de la posición en la cual hemos sido colocados. Linaje escogido. Su linaje, ¿quién lo contará? Y Pedro responde aquí. Ese linaje que de acuerdo a la consideración de los hombres, el Señor no tendría por sangre humanamente hablando. Ese linaje está conformado por todos aquellos que un día comprendimos y entendimos nuestra posición de pecadores delante de Dios y nuestra necesidad de perdón. Y a partir del momento de nuestra conversión, formamos parte de este linaje escogido por Dios. Aquellos descendientes espirituales. No es cualquier posición nuestra posición. Si ya en las reuniones que hemos tenido anteriormente, de viernes y sábado, nos quedamos una vez más sorprendidos por la función y la tarea que cumplimos o que debemos cumplir como administradores de Dios, ¿qué decir en cuanto a cómo Dios nos ve en Cristo Jesús? Y nos dice que nosotros somos un linaje escogido para Él. Nos dice que somos un real sacerdocio, algo que para el hombre común escapa de su entendimiento, a menos que lo entienda espiritualmente. Pero nosotros lo entendemos, porque lo estamos ejerciendo en esta mañana, lo estamos haciendo en este día. Como sacerdotes reales para nuestro Dios, estamos elevando alabanza y adoración, estamos ministrando esto que está dirigido a nuestro Dios por medio de Cristo y en la guía del Espíritu Santo. ¿Qué mejor tarea que esta que podamos realizar? Pero también somos una nación santa, condición sine qua non, porque si no fuésemos eso, no podríamos hacer lo que estamos haciendo, no podríamos decir lo que estamos diciendo. La santidad era la condición y es la condición indispensable para mantener y para tener esta condición, esta comunión con Dios. Pero también un pueblo adquirido, para que nunca olvidemos que estamos aquí por precio y no por oro o por plata o por cualquier otra cosa
preciosa que este mundo pudiera ofrecer, sino adquiridos a un precio grande e inmenso como la propia sangre del Señor Jesucristo derramada allí en la cruz del Calvario. Creo que estas palabras que Pedro expresa fueron comprendidas cabalmente por él, porque pudo entender que el día en que el Señor lo confirmó una vez más en su tarea, en su puesto, en su trabajo, luego de haber sido perdonado, luego de haber sido ayudado a comprender que no era como él se veía, porque él volvió a mirarse como se veía ante un simple pescador de peces, fracasado encima porque no había sacado nada. El Señor le dijo, no, 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 no es así como te tenés que ver. Te tenés que ver como yo te veo. Porque para mí Pedro sigue siendo un linaje escogido, un real sacerdocio, parte de una nación santa y parte del pueblo adquirido por Dios. Estos somos en Cristo Jesús. Y siguen siendo las mismas palabras que alientan a aquel que ha caído en pecado y que necesita ser restaurado. Son las palabras que alientan a aquel que está quizás en un lecho de dolor, quizás solo, quizás sola, como muchos de nuestros hermanos que no pueden estar presentes aquí en este lugar por razón de la edad, por razón del cuidado, por razón de esta situación que nos toca vivir. Estas palabras sirven para alentar a aquel que se siente caído, a aquel que se siente desanimado, a aquel que se siente tentado de una manera tal que ante la oposición a la tentación también afecta al espíritu y al alma. Y Dios nos mira y nos contempla y nos dice, tranquilos, tranquilos. Porque la muerte de mi hijo, aquel que en consideración humana no tendría descendencia y no tendría linaje, la muerte de mi hijo le dio linaje, le dio descendencia espiritual. Y esta descendencia espiritual no es cualquier cosa, es conforme a aquel que la provocó, aquel que la proveyó. Esta descendencia espiritual es escogida, es un real sacerdocio, es una nación santa y es un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Bueno, para que sigamos haciendo lo que como iglesia a lo largo de estos 16 años entendimos que teníamos que hacer. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra.